Al final del servicio, recuerde que allá va a estar una mesa para inscribirse y registrarse. Otra cosa que quería decir, era acerca de eso, pero en algún momento me volverá. Oh, sí, yo creo que Delmi sería bueno si usted puede poner su teléfono para enviarle un texto de este celular, porque cualquier cambio, cualquier instrucción, cualquier cosa, nos gustaría poder alcanzarles durante el tiempo que vamos a estar teniendo estos encuentros. Así que también sería muy bueno si usted puede dejar su teléfono y si puede recibir texto, dejarnos saber, porque eso nos va a ayudar a mantenernos informados. Bien, hermano, vamos a la palabra del Señor y yo creo que vamos simplemente, voy a entrar en una introducción y entonces entraré en los textos que quiero trabajar hoy. Como recordatorio, los últimos 2 domingos que estuve con ustedes, estuvimos hablando acerca de uno de los aspectos de cómo mantener nuestra vida emocional, espiritual, sana, cómo vivir vidas saludables espiritualmente. Y como les he dicho siempre, porque me gusta hacer un resumen, porque ha sido tan larga esta serie que uno puede olvidarse de la secuencia de temas, ¿no? Hemos hablado de muchos temas que son como principios espirituales y como actitudes y reconocimientos mentales, espirituales, bíblicos, que tenemos que sostener para enmarcar las experiencias de la vida e interpretarlas en una manera bíblica, saludable, sana. Y entonces he hablado acerca de esos principios. Y después les dije que aparte de principios bíblicos, también es muy importante saber cómo usar las armas de la fe, las armas explosivas de la fe. Y cómo poder uno solicitar e invocar y atraer la intervención directa de Dios y del reino de Dios para que ese poder que viene de fuera intervenga en nuestras vidas y haga su obra. Porque muchas veces, por más verdades que tengamos en la mente, a veces necesitamos simplemente que venga el fuego de Dios y como que derrita las cadenas y liberte algo en nosotros o nos dé esa energía extra que necesitamos para ir hacia adelante. Y ahí es donde viene el poder del Espíritu Santo de paso, porque el Señor dejó en su palabra, y esto es un anticipo de las cosas que vamos a estar discutiendo en esos momentos de encuentro espiritual. El Señor dejó el Espíritu Santo como ese elemento que nos habría de ayudar en nuestras batallas, nuestras iniciativas, nuestras luchas aquí en la tierra. Es el consolador, que es una palabra que yo no creo que es adecuada, la traducción al español de la palabra paracletos, que es la palabra que el Señor usó refiriéndose al Espíritu Santo. Paracletos, porque cuando yo pienso a veces en el consolador, pienso en alguien que viene con un pañuelito a secarte la lágrima cuando tú estás triste y ya estás llorando. Ese no es el rol del Espíritu Santo. Cuando el Señor habló del paracletos, estaba usando una imagen del mundo greco-romano que se refería a una persona que ayudaba a los atletas a animarlos a completar su carrera y los arengaba. Es como el que toca la trompeta en medio de la batalla para suscitar valor en los soldados. Es como los cheerleaders en los juegos de básquetbol y de fútbol aquí en Estados Unidos, que son esos jóvenes que animan a los jugadores, ¿no? Que animan la adrenalina a levantarse para llevar a cabo la victoria. Es como los que reman, en el deporte del remo, hay una persona que está al frente de la barca animando a los que están remando, porque es un deporte muy exigente en términos físicos, para que mantengan ahí su esfuerzo y lleguen al final. Esa es la idea que el Señor Jesucristo tenía en mente cuando hablaba del paracletos, el que se para al lado de nosotros. La idea es paracletos, para quiere decir al lado de. El que se para al lado de nosotros nos ayuda en nuestras batallas, en nuestras luchas, y nos anima, nos fortalece, nos consuela, sí, también nos enseña, nos instruye. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. ¿Y qué manera mejor de uno atraer esa energía del Espíritu Santo que a través de la oración? Por eso yo decía que una de esas armas poderosas que tenemos en la vida cristiana es la oración. Y ustedes recordarán que usamos la historia de Jabes, la oración que Jabes le hizo al Dios de Israel, ese Dios poderoso, pidiendo su ayuda en medio de sus luchas y su vida atribulada y triste y sombría por el error que cometió su madre de ponerle ese nombre negativamente profético
y por el trauma de su niñez. De paso, no puedo suprimir un detallito aquí, porque todo esto es enseñanza, todo es, y lo ensamblamos ahí. Sabe que muchas veces, aún en el vientre de nuestra madre, nosotros podemos recibir energías negativas que nos marcan por el resto de nuestra vida. ¿Sabe usted que el feto, la criatura cuando está en el vientre de la madre, tiene una vida espiritual? Y yo creo que para mí eso es uno de los argumentos más grandes contra el aborto. Porque hoy en día hay esa doctrina demoníaca de que solamente cuando un bebé sale ya afuera es una persona. La Biblia no me enseña eso a mí. La Biblia me dice que desde el momento de la concepción ya hay alma, hay espíritu allí. Y vemos, por ejemplo, que en el caso de Jacob y de Esaú, esas dos criaturas estaban luchando. Ya Jacob tenía impartido su destino espiritual dentro de él, de ser el que quería la primogenitura, un hombre ambicioso para las cosas del espíritu. Y por eso le pusieron Jacob, que quería decir como el suplantador. El hermano de él, Esaú, era el que iba a salir primero, y Jacob estaba alándole, y cuando salieron trabados, él no el otro, porque Jacob quería ser el primero en salir. No me explique cómo eso se da. Mucha gente pensaría, no, eso es un mito, eso es un cuento de hadas. Pero lo que quería decir es que ya Jacob tenía impartido en su ser algo de la genética divina, de un hombre emprendedor en las cosas del reino de Dios. Jabes, en su vientre y en su nacimiento traumático, ya allí fue marcado por trauma, por dolor, por la tristeza de su madre, por el dolor de ese parto difícil que tuvo. Y su niñez fue una niñez así triste, sombría, dolorosa. Y por eso es que yo he insistido que esa parte es muy importante, que nos da entendimiento de cómo comprender la oración que se le escapó de su corazón, ya hastiado de esa vida sombría y triste. Jabes dijo, oh, si me dieras tu bendición. ¿No? Pero no me deje irme por el otro lado. Lo que quiero decir es que los orígenes de las deformaciones emocionales de las cuales nosotros sufrimos en nuestra vida son múltiples. Y una de ellas puede ser a veces situaciones generacionales inclusive. Mucha gente dice, bueno, yo soy homosexual y desde niño yo he sentido esa atracción y por lo tanto yo nací así y yo no puedo cambiar, etcétera. Y no me digan que fue una influencia de afuera, porque yo lo he sentido así. Mire, a veces desde el vientre de la madre el enemigo puede inclusive penetrar y hacer daños. O en la niñez puede haber situaciones que nos deforman, o lo que sea. Pero quiero decirle que la vida nos puede deformar y ponernos trabas desde la niñez misma, desde la infancia. Y hay cosas que nosotros ni siquiera recordamos, no reconocemos, no entendemos, pero que nos han marcado y están ahí en nuestro subconsciente. Porque una de las cosas acerca del ser humano es que nunca se olvida de nada. Uno cree que se olvida, pero eso está ahí en la computadora. Samuel, me hace un favor, me pasa esa, sorry to put you in that, just the little bottle of water. La computadora humana no se olvida de nada. Dios nos ha hecho de manera, thank you so much, nos ha hecho de manera que nuestro subconsciente lo recuerda todo, está ahí adentro. ¿Cuántas veces usted creía que se le había olvidado algo y un día de momento se recuerda? Estaba ahí metido. Entonces todas estas cosas son las que nos crean trabas en la vida y a veces no sabemos por qué yo me siento así, por qué me siento tan triste, tan abatido, por qué tiendo a ser ansioso. ¿Quién sabe? Hay cosas del pasado que nos han marcado y por eso es que nosotros tenemos que, cuando entramos en los caminos del Señor, tenemos que entender una cosa y es que Dios quiere prosperarnos y bendecirnos y cambiar nuestro pasado. Dios quiere redimir nuestro pasado, quiere redimir nuestras experiencias pasadas y Él está comprometido con nosotros y tenemos que entrar en el Evangelio con la expectativa de que Dios nos va a bendecir y que vamos a salir victoriosos, que no nos vamos a conformar con ninguna atadura del pasado, no vamos a sujetarnos al diablo, ni a la carne, ni al mundo y que vamos a ser libres en todo sentido, porque la palabra dice que si el Espíritu del Señor está en nosotros somos verdaderamente libres. Si Cristo está con nosotros estamos libres, podemos hacer grandes cosas, inclusive romper nuestras ataduras y las limitaciones del pasado, de la pobreza, de la ignorancia, de los defectos de carácter y todas las demás cosas. Nosotros somos emancipados por la entrada de Cristo a nuestra vida. Okay, y una de las cosas que hizo Jabes, recuerde que él pidió 4 cosas al Señor. Si me dieras bendición, si ensancharas mi territorio, y cada una de esas cosas ejemplifica algo que nosotros tenemos que aspirar. Bendición, ensanchamiento del territorio, en otras palabras, expansión. Y si tu mano
estuviera conmigo, poder para que Dios interviniera en su vida en todo momento. Y la cuarta cosa, ¿quién recuerda qué fue? Si me libraras del mal, para que no me cause dolor, para que no me dañe, para que no me cause dolor. Si me libraras del mal. En otras palabras, fíjese que cuando nosotros estamos buscando la bendición de Dios en nuestra vida, la intervención del Señor en nuestra vida, hay un enemigo también. Javes incluyó en su ecuación de oración el elemento del mal. ¿Por qué? Porque eso como que al él pedirle si me libraras del mal, lo que estaba haciendo era estaba cerrando la puerta de atrás. ¿Sabe que el diablo siempre ataca por atrás? Y a veces por delante Dios nos está bendiciendo, estamos aprendiendo, estamos buscando del Señor y el aire se está fugando por atrás. ¿Sabe que cuando Satanás ataca, siempre ataca por atrás? Esas áreas débiles de nuestra vida, las áreas escondidas de nuestra vida. En un hogar, Satanás puede muchas veces atacar a través del vínculo más débil del matrimonio o por el hijo que está buscando ahí en el mundo y por ahí es donde el diablo Satanás siempre ataca lo débil y lo anciano en la vida de los hijos de Dios. Recuerde eso. Y una cadena dice que es tan fuerte como su eslabón más débil. Una cadena puede ser muy fuerte, pero si hay un eslabón débil, la cadena se va a romper, por más fuerte que sea lo demás. Y vemos eso en la Escritura, cuando el pueblo de Dios fue atacado en el desierto, no recuerdo el nombre ahora Amalek, que Amalek es una figura del diablo, de Satanás. Los judíos siempre lo han visto en ese pasaje en la Escritura. Y Dios tuvo siempre controversia con Amalek, porque dice que cuando los hebreos estaban en el desierto marchando, Amalek vino y los atacó por la parte de atrás, por los ancianos, los niños. Y eso ofendió a Dios en gran manera. Y Dios maldijo al pueblo de los amalecitas por toda la historia. Y Dios tuvo siempre controversia con los amalecitas. Porque es que Satanás siempre va a tratar de atacar en esos lugares secretos de nuestra vida, los lugares débiles, los lugares, porque por eso que la Biblia dice que ni deis lugar al diablo. Ese dar lugar es esas áreas donde hay fragilidad en nosotros. Y nosotros tenemos que identificar esas áreas en nuestra vida. Tenemos que nombrar nuestros gigantes, tenemos que nombrar esos frentes que están abiertos y por donde el diablo puede venir y hacer estragos. Y tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Una de las cosas para una vida saludable emocionalmente es la honestidad. Y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a identificar cuáles son esos tendones de Aquiles en nuestra vida, esas áreas débiles, que son las áreas que pueden el enemigo comenzar a entrar y hacer daño. Y ahí es donde tenemos que esas áreas fortalecerlas con oración, con ayuno, con lectura de la palabra, con honestidad delante de Dios, confesión de nuestros defectos, compartir con otros, ser honestos con los demás y transparentes, no echarle la culpa a los otros. Reconozca que usted es parte del problema, ¿no? Pero que no se me escape este pensamiento también, porque hay muchas cosas aquí en esto involucradas, y es que Satanás va a usar muchas veces, y voy a regresar a Javes en un instante, pero él va a usar a veces los puntos débiles, el mal, que siempre está tratando de encontrar lugar en nuestras vidas, va a usar los puntos débiles de la familia, por ejemplo. Así que si un esposo, por ejemplo, o una esposa son débiles en el espíritu, si está cojeando el matrimonio, donde una persona está en fuego, apasionada por Dios y sirve al Señor y se está entregando y ora y ayuna y busca de Dios, y hay otro que está quedándose atrás, sabe que ahí hay el enemigo puede entrar por ese lado débil, ¿no? Y por eso que tenemos que pedirle al Señor, Señor, cierra la brecha, cierra el área débil de mi familia. Y si tú eres esa parte que eres dejado y tibio en las cosas del Señor, mira, aprieta, porque tú puedes ser ese boquete por donde el enemigo va a entrar a tu vida. La Biblia dice también que tengamos cuidado con las estrategias del diablo, las artimañas de Satanás. Sabemos, dice la palabra, de las artimañas. Y esa palabra es estrategos, que quiere decir las estrategias. Satanás es un estratega, él es un pensador sistémico. Él es un militar que tiene siglos y siglos, miles de años tentando a la humanidad, y es un cazador que sabe los hábitos de cada una de sus presas y sabe cómo agarrarlos. Y siempre va a buscar el área débil. Por eso es que tenemos que ser sobrios y velar, dice la palabra, porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando alrededor a quien devorar. Y ese quién puede ser el lado débil de la familia. No sé por qué el Señor pone eso en mi corazón en este momento,
porque no estaba en el programa, ¿no? Pero pregúntate a ti mismo, ¿estoy yo siendo un eslabón débil en mi familia? ¿Necesito yo fortalecerme para que presentemos un frente unido como pareja en el matrimonio? Si tú eres un joven, un hijo de una familia y tu vida no está totalmente consagrada al Señor, sabe que a veces el enemigo puede usar al joven, al hijo, a la hija para hacer estrago, porque cuando una familia está sangrándose por un hijo que no está buscando de Dios, no está sometido a la autoridad de sus padres, a la autoridad del Evangelio, por ahí puede hacer mucho daño al bienestar de una familia. Así que también tú tienes un deber de bendecir a tu familia con tu integridad y tu búsqueda entera con el Señor. Amén. Pero lo que me interesa es eso, que fíjese que aún en el Antiguo Testamento vemos este reconocimiento de que para que la bendición de Dios sea total y para que nuestra barca esté calafateada y sellada completamente, para que el agua no se meta robándonos la bendición que Dios nos da por el frente, tenemos que cerrar la parte de atrás contra el mal. Oh, si me libraras del mal para que no me dañe. Nosotros tenemos que, así como pensamos en las cosas positivas de la palabra del Señor, las promesas del Espíritu Santo, también tenemos que tener un lado militar que nos ayude a mantener un ojo puesto en ese enemigo que quiere atacarnos y destruirnos. La palabra del Señor a través del apóstol Pablo dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra potestades y principados y potestades, ¿no? Dice contra las huestes del mal que están en los lugares celestes, contra las huestes de maldad, con los poderes de las tinieblas. Tú sabes que tu lucha no es ni siquiera contra el sistema social, no es ni siquiera con ese hijo desobediente, no es con la depresión que te abate, no es con la pobreza, no. Detrás de eso hay una industria demoníaca que se llama Satanás y el infierno, que es lo que le echa la leña al fuego de las deficiencias humanas. Entonces la Biblia dice, identifica a tu verdadero enemigo. Tu verdadero enemigo no es lo circunstancial, lo externo, sino las fuerzas del mal. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Y por eso es que también las armas que tú necesitas tener son armas espirituales, porque tu enemigo principal, y por eso dice también, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y esas fortalezas son precisamente esos principados y potestades a los cuales se refiere que nuestra guerra es contra ellos. Tus armas tienen que estar de acuerdo con el enemigo con que tú batallas. Y si tu enemigo es espiritual, tus armas tienen que ser espirituales. Las armas de nuestra milicia son aquellas armas que recuerden que identificamos hace tiempo atrás, cuando Pablo dice que si nos pongamos la armadura del Espíritu, no, la fe, la palabra de Dios, el yelmo de la salvación, el calzado del Evangelio, la coraza ¿de qué? De la fe. De justicia, gracias. Ya las armaduras, pues son tantas las piezas de la armadura que de vez en cuando se le escapa una. Pero la idea es, ¿no?, que tenemos dice, para que podáis resistir al diablo en el día del mal, ¿no? Para que estemos firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces lo que quiero decir, hermano, es que como en todo ejército tiene que tener una dimensión agresiva y una dimensión defensiva. La dimensión agresiva debe ser el uso de las armas positivas de servicio al Señor, de darle al Señor, adorar al Señor. Pero tiene que haber un lado defensivo que cubra la espalda del Hijo de Dios por medio de la oración, la confesión, la santidad, la entrega de nuestras vidas al Señor, el servicio. Todas estas cosas son... Y por eso es que tenemos que tener un ojo puesto también a nuestro adversario, el diablo. Y por eso es que en toda conversación acerca de la vida de prosperidad, bendición, éxito, sanidad espiritual, tiene que haber un componente de guerra espiritual. Mi presentación en serie no estaría completa si no habláramos acerca de esta dimensión de la vida, porque esta es una serie de conceptos y armas que tenemos que utilizar. Y ustedes recordarán también la oración de Jesús. Tenemos esta oración de Jabes en el Antiguo Testamento, que es una oración como un paradigma. Y tenemos la oración más famosa de todas, que es el Padre Nuestro. Y qué interesante que al final de esa oración, cuando el Señor pide el pan nuestro de cada día, danoslo hoy, y perdona nuestras deudas, y véngase tu reino, sea tu nombre glorificado y sea santificado, dice al final,
no nos metas en tentación, o no nos dejes caer en tentación, como dicen algunas traducciones, mas líbranos del mal. Y sabe usted que en el griego original, me voy a poner aquí un poquito académico ahora, en el griego original no dice líbranos del mal, sino dice líbranos del malo o del maligno. Entonces, evidentemente es todavía más claro quién es ese maligno, que es Satanás. Entonces vemos también que en la misma oración clave de Jesús, que es una oración que es como un ejemplo de los elementos que deben constituir una oración completa y bien concatenada, está ese elemento, mas líbranos del malo, líbranos del mal, del principio del mal. El malo es el origen del mal, ciertamente, así que la oración está bien en un sentido, pero es mucho más gráfico cuando entendemos, líbranos de aquel que quiere destruir nuestra vida. Líbranos de aquel que quiere robarnos la bendición. Líbranos de aquel que quiere poner trabas en nuestro camino para que tropecemos y caigamos. Y tenemos que pedirle al Señor continuamente que cubra nuestra retaguardia, que cubra la puerta de atrás. Y por eso es que ninguna espiritualidad cristiana es completa si no tiene un elemento de guerra espiritual. Yo creo que muchos cristianos y muchas iglesias en este tiempo de la historia están siendo engañados por el maligno, porque y muchos pastores no dedicamos suficiente tiempo a hablar con nuestras congregaciones acerca del malo y del mal, porque pensamos como que eso suena medieval, eso es para los pentecostales rajatabla, primitivos, que no saben teología, etcétera, ¿no? Y al querer ser muy elegantes, entonces a veces les robamos a nuestras congregaciones un conocimiento muy importante, un componente muy importante de su vida espiritual que necesitan, que es la dimensión de lo demoníaco. Y siempre digo al hablar de eso que también uno puede irse al otro lado, ¿no? Y ver, como digo, a Satanás hasta en la sopa. Todo Satanás, el diablo, y todo lo queremos resolver reprendiendo y atando y eso tampoco es así, ¿no? La guerra espiritual no es un talismán, no es una varita mágica que usted nada más reprende al diablo y ya se fue y ya usted no tiene problemas. Hay iglesias que, oiga, tienen una dieta de liberación que no tienen tiempo ni siquiera para predicar nada más, excepto todo es el diablo y todo es un sal para afuera y se arma un lío cada domingo y si no hay 3 o 4 endemoniados que se manifiestan, Dios no se apareció. Hay que tener cuidado también, ¿sabe? Dijo el gran Martín Lutero que el diablo le gusta 2 cosas. Uno es o que neguemos su existencia o que nos obsesionemos con ella. Una de las dos. No. El componente de guerra espiritual es algo que debe ser parte simplemente de nuestro arsenal, de nuestro conjunto de ideas fundamentales para la vida cristiana saludable. Porque la presencia del mal está en el mundo desde que Dios creó al hombre y antes de eso, porque en realidad la Biblia lo que sugiere es que antes de que el mundo fuera creado ya había habido una rebelión en el cielo de ángeles caídos con el principal de ellos, Lucifer, una criatura exaltada que Dios creó. ¿Están hablando en lengua? Nalisha Masara, o es un nombre que están, parece que es alguien que, bueno, Lucy, está bien. No pensé, wow, Dios está hablando a través de la, gloria a Dios, aleluya. Entonces, de momento, Pero vemos, hermanos, que en la misma creación, ahí está ya, en el huerto del Edén está Satanás. Satanás siempre está en los comienzos y está también en los finales, ¿no? Y vemos allí a Satanás socavando la bendición que Dios tenía para el hombre. Le dio señorío sobre todas las cosas. Y ahí viene la serpiente, ¿no? Por la parte de atrás. Con que Dios dijo esto y lo otro. Lo que pasa es que es un sangrigordo, lo que no quiere que ustedes disfruten de ese árbol tan bueno y del conocimiento, quiere mantenerlos ignorantes. Cómete tú vas a ver cómo se te van a abrir los ojos de una vez. Tómate esa droguita y tú vas a ver qué bien vas a ver y cómo te vas a sentir, ¿no? Satanás siempre está tratando de hacernos cuestionar lo que Dios ha dicho y de meterle como complicación a las declaraciones del Señor. Y eso es una de las cosas que está usando en este tiempo para destruir a mucha gente emocionalmente.
y atarlos en las ataduras de la homosexualidad, la pornografía, la promiscuidad, el materialismo, el afán del mundo, todas estas cosas. Es cuestionando la Biblia, cuestionando la palabra de Dios, llenándola con todo tipo de complicaciones artificiales, que el griego original lo que dijo, que si Dios habló de que fue, eso fue lo que él quiso decir, no, lo que él quiso decir fue esto y lo otro. Hay ideas, por ejemplo, de que no, cuando Pablo habla de los homosexuales, y no es que estoy escogiéndolo yo, pero una idea nada más, porque eso es algo que ocupa mucho en este tiempo, no, de que Pablo dijo que ni los homosexuales, ni los adúlteros, ni los borrachos, ni los que hablan mal de los padres y todo esto entrarán al reino de los cielos. Y entonces mucha gente dice, no, pues Pablo no se refería a los que se casan, a los matrimonios, los homosexuales que se casan, se refería a los homosexuales promiscuos. Así que si dos homosexuales se casan, tienen la bendición del Señor. Óigame, me dan ganas en el nombre de Jesús, con amor. Y sabe, hermano, yo he dicho que, mire, yo ya ni me pongo a discutir, no vale la pena, exactamente. No, ¿para qué? Si el que quiere encontrarle 5 patas al gato se lo va a encontrar como sea, ¿sabe? No pierda su tiempo, porque el que usa esos argumentos es simplemente que está obstinado y quiere ofuscar las cosas. A cada rato a mí me llaman de estos grupos que quieren venir y dialogar conmigo. Yo, ¿para qué voy a perder mi tiempo? Yo digo como, ¿cuál fue? Nehemías dijo, mire, yo estoy demasiado ocupado. Yo tengo una gran obra y estoy involucrado, no tengo tiempo para estar con argumentos. Que muchas veces la gente viene, no, que vamos a dialogar y que queremos presentarte nuestros... Mire, eso es lo que hace que desgasta a uno, ¿sabe? Y uno se le llena la cabeza de alas de cucaracha oyendo tantos argumentos y tantas cosas. No, ¿qué ha dicho Dios? Si eso es lo que usted cree, vívalo y siga para adelante en el nombre del Señor. Yo veo tanto hoy en día de mis amados hermanos en la fe, porque Dios me permite a veces estar en diferentes círculos, instituciones serias, que yo veo que están tratando como de probar que son buena gente a todo el mundo y que no odiamos y que no somos farisaicos. Mire, el que quiera ver en usted algo malo lo va a ver aunque usted se eche de rodillas delante de ellos. Hoy en día no, tenemos que pararnos sobre lo que Dios ha dicho, la fe una vez dada a los santos y dejar de estar tratando de agradar a todo el mundo y de apaciguar a todo el mundo. ¿Qué Dios te ha dicho a ti? No juegues con la palabra del Señor. Lo que Dios te dice, afírmalo en tu vida y haz todo lo que esté de tu parte en obedecerlo y no trate de hacer jueguitos con Dios, porque lo que va a pasar es que te vas a enlazar, te vas a enmarañar, te vas a quedar atrapado y eso es lo que el diablo quiere para entonces hacer daño. Todos estos jóvenes que están experimentando con la homosexualidad y con la pornografía y con todas estas cosas, mire, van a pagar años y años y años de lucha mental y emocional para librarse de eso, ¿sabe? Qué terrible, y eso es lo que el diablo quiere, nada más que tú pruebes el árbol ese una sola vez para agarrarte y urdir un cocuyo de maldad alrededor de ti que te pase toda la vida peleando y tratando de salir de eso. Mejor obedece la palabra del Señor y deja que Dios te instruya, y en la sencillez hay bendición y hay salud emocional. Entonces lo que vemos es eso, hermanos, que en nuestras vidas emocionales, en nuestras familias, tenemos siempre que sostener ese componente de guerra espiritual y cuidarnos a nosotros mismos para que en nuestros hogares, en todo lo posible, no penetren las acechanzas del enemigo. Y otra cosa es que tenemos que tener cuidado. Le digo, yo batallo con eso continuamente en nuestros ministerios, en nuestras vidas, de no darle al enemigo ningún tipo de derecho para venir ante el trono de Dios y acusarnos. ¿Sabe lo que dice la palabra? Que Satanás es que el acusador de los hermanos. Ese diabolos, la palabra que traducimos diabolos es el acusador en griego, eso lo quiere decir. Él se especializa en acusar. ¿Y cómo nos acusa? Precisamente con la verdad de nuestras deficiencias. Ahora, eso no quiere decir que nuestra salvación depende de nuestra perfección,
Pero sí, muchas veces dentro de nuestra salvación, nosotros podemos abrir la puerta a ataques del enemigo, porque no tenemos toda nuestra armadura, toda la armadura de la fe puesta. Y porque a veces en nuestros hogares permitimos que haya energías y haya prácticas y haya situaciones que abren la puerta para que el enemigo haga estragos en nuestra vida. Y tenemos que tener mucho cuidado en lo que dejamos entrar a nuestro espíritu, a nuestra mente, a nuestros hogares, lo que vemos, lo que oímos, las conversaciones que tenemos, las confesiones que hacemos, todas estas cosas. Y tenemos que pedir al Espíritu Santo que siempre nos esté alertando acerca de las áreas que hay en nuestra vida que pueden abrirle una brecha, que pueden darle lugar al enemigo. Y tenemos que mantenernos sanos en todas esas áreas, porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y termino con esta idea de que muchas veces nosotros podemos estar aún en la misma casa del Señor y estar sirviendo a Dios, y podemos estar contaminados espiritualmente. Y una de las cosas que nosotros tenemos que hacer, si no hemos tenido ocasión de hacerlo en nuestro pasado, es que llegue un momento de confesión en nuestra vida y de renuncia a Satanás y a los poderes de las tinieblas. Porque hay mucha gente por ahí que dice que un cristiano no puede ser afectado por Satanás, que un cristiano no puede ser tocado por el diablo, que un cristiano no puede tener ataduras demoníacas. Déjeme decirle que mi experiencia pastoral y la experiencia de tanta gente que yo conozco que se mueve en el ministerio de la liberación dice claramente que es muy posible uno estar en los caminos del Señor y tener ataduras escondidas que uno ni siquiera sabe, de origen demoníaco. Porque muchas veces en nuestro pasado hubo pactos con el enemigo, practicamos brujería o santería, nuestros padres practicaron, y hay entonces una línea generacional que llevamos esas luchas dentro de nosotros. Y cuando venimos a los caminos del Señor pensamos, ok, ya yo acepté a Cristo, todo está listo, todo está resuelto. Pero esa es una de las cosas misteriosas acerca de la lucha espiritual, y es que a Satanás hay que darle una carta de divorcio. ¿Sabe? A Satanás hay que darle un certificado de desalojamiento, como hacen a veces con que viene el sheriff y le dice, mira, tienes que salirte de la casa dentro de 3 días, o si no te van a sacar todos los muebles por la ventana. Y tiene que haber ese momento en tu vida y en la mía, porque muchas veces, hermanos, la verdad es que hemos tenido trasfondos de diferentes tipos, y el diablo ha entrado en nuestra vida. A veces el enemigo puede tener injerencia en nuestra vida, puede ser a través de linaje, puede ser a través de experiencias traumáticas del pasado. Sabe que a veces el abuso sexual, el abuso físico extremado puede de tal manera sellar a una persona con traumas que por ahí como que se abre una compuerta mental y emocional, y por ahí puede entrar una influencia negativa, espiritual en la vida de un ser humano. Hay muchas maneras, muchas formas, y yo no estoy diciendo que nos pongamos paranoides con respecto a... no, quiero decir es que en nosotros tiene que haber como una higiene normal, de día en día. Como usted se cepilla los dientes, yo espero todos los días y 2 o 3 veces al día, así también debe ser nosotros en nuestra vida espiritual. Nosotros debemos ejercer higiene espiritual. Primero, con respecto a nuestro pasado general, donde aun cuando aceptamos al Señor Jesús, tiene que haber ese momento, no solamente de recibir a Cristo, sino de rechazar al diablo y de arrepentirnos de toda obra del enemigo en la cual nosotros nos involucramos en el pasado. Y inclusive de cerrar las puertas a toda maldición generacional y toda práctica de nuestros antepasados. Y entonces nosotros poder decirle al enemigo, mi vida está totalmente sujetada a los valores del reino de Dios. Yo le decía a los hermanos que en los primeros siglos de la iglesia, cuando la iglesia de Jesucristo tenía conocimiento de estas cosas, porque se movía en un ámbito de extremado paganismo, y por eso es que hoy en día en ciertas culturas donde hay mucha brujería y mucha santería, la gente sabe que una de las cosas que hay que hacer es siempre, usted no tiene que hablarle a un brasileño o a un dominicano, muchas veces a un haitiano, acerca del diablo, o a los africanos,
Porque nosotros sabemos que la brujería, la santería es una realidad, y también en Centroamérica y en otras partes, pero en nuestros países, como tenemos esa raíz africana ahí adentro, eso está por donde quiera. Y nosotros sabemos que el diablo es real y que la brujería existe y que tiene poder. Y por eso es que en esos siglos primeros de la iglesia, todo cristiano antes de bautizarse tenía que pasar por el ab renuntio, que la iglesia católica de hecho todavía lo retiene de sus antiguos tiempos, cuando era una iglesia verdaderamente ungida y llena del Espíritu Santo. Mucha tela que cortar allí, no me tiren piedras. Pero el caso es que sí queda eso todavía. Allí lo hay, en el rito de liberación y de exorcismo católico, hay el ab renuntio, que quiere decir renuncio a. Y todo cristiano que se iba a bautizar se tomaba por sentado que posiblemente estaba contaminado espiritualmente, porque en ese mundo donde se movían esos primeros cristianos había mucha idolatría y mucha adoración de dioses falsos que eran de origen demoníaco, y por lo tanto siempre se le hacía como un CAT scan a todo el mundo antes de bautizarlo. Se le fumigaba allí, ¿no? A renuntio, y entonces se le metía a las aguas del bautismo. Hoy en día nosotros pues entramos al Evangelio y somos como liebres así inocentes que ya yo recibí a Cristo, y a veces estamos mascando chicle mientras pasamos al frente a recibir al Señor y creemos que eso es todo y ya todo pasó, no hay problema. No, es importante que tú tengas un momento, y lo vamos a hacer ahora antes de terminar, así que no se me distraiga un segundo. Vamos a tomar un momentito, y usted debe hacer eso regularmente en su vida, con una forma sin mucho drama ni nada, sino como parte de su vida espiritual, donde vamos a renunciar y a cerrar cualquier puerta en nuestra vida, y entonces hacer eso como una higiene para nuestro hogar. Esta mañana misma, durante mi tiempo de oración, yo declaro el poder atómico de Cristo quemando toda inmundicia y toda cosa mala que quiera hacer daño en mi vida y en la vida de los míos, en nuestra iglesia, en nuestro servicio, nuestro tiempo de adoración, todas estas cosas, porque es parte de la vida de un guerrero, una guerrera de Dios. Entonces tenemos que asumir que el enemigo no se va a quedar contento. Si tú estás sirviendo al Señor, estás buscando de Dios, si tu vida, si Dios te está usando en alguna manera, mira, asume que el enemigo va a querer hacer daño en tu vida, asúmelo. Y mantente como un soldado que está en el campo de batalla y no puede andar por allí levantando la cabeza para que se la tumben. Tienes que andar con cuidado, tienes que comportarte como un guerrero, tienes que caminar con cuidado. Sed sobrios y velad. Tenemos que estar atentos a los movimientos más ínfimos de nuestro corazón. Desde que usted vea un diablito cruzando un celaje por ahí en su mente o en su espíritu, de una vez, nómbrelo. Y manténgalo en vista, porque es así, hermanos. De nuevo, eso es simplemente higiene personal diaria. Como los gérmenes físicos, biológicos, así también hay gérmenes espirituales en la vida del Hijo de Dios, la hija de Dios, que tenemos que estarlos continuamente, día a día, transacciones cotidianas para mantener nuestro panorama, nuestro ámbito espiritual sano y limpio. Eso es parte de la vida de un guerrero. Así que vamos a bajar nuestras cabezas un momento. El domingo que viene, si Dios permite, vamos a elaborar un poco más este tema con un caso muy específico que quiero que tratemos, para que veamos cómo todas estas cosas que yo he hablado ahora en teoría se encarnan en la vida de un personaje bíblico y en el ministerio de Jesús también. Ahora te suplico que sube un poquito el volumen allí un momentito, para una cama y una cortina de música meditacional. Yo te suplico ahora, mi hermano, mi hermana, pídele al Espíritu Santo si hay algo en tu vida, alguna experiencia del pasado, alguna práctica anterior, algo en tu espíritu que tú sabes que tienes que nombrar eso y presentárselo al Señor, algo que tú tienes que renunciar, algo que tienes que rechazar en tu vida, alguna manera positiva de pedir que las fuerzas del bien y del reino de Dios entren y desalojen toda obra del diablo en tu vida, toda artimaña del enemigo, toda bandera que haya sido plantada en tu corazón, en tu mente, en tus emociones, en tu hogar, en tu familia. Renuncia a ello, recházalo en el nombre de Jesús. Pídele perdón al Señor por cualquier práctica, cualquier cosa que tú sabes que constituye una apertura para que el enemigo haga daño en tu vida, y entrégale eso al Señor en esta tarde. Confiésale a Dios. Y conmigo, haciendo algo parecido a lo que yo estoy diciendo: Padre, en el nombre de Jesús, yo renuncio
a toda obra del mal, toda obra del infierno en mi vida. Te pido perdón por cualquier pecado de mis antepasados y rompo toda relación y todo pacto implícito o explícito con las fuerzas del mal, con Satanás y sus demonios. Y abrazo la luz, la verdad, la justicia de tu reino, Señor Jesús, del reino de Dios. Me afilio con la verdad y la justicia del reino de Dios y me separo de toda obra tenebrosa y declaro mi casa, mi mente, mis emociones, mi cuerpo como un templo del Espíritu Santo, y me divorcio de todo lo que tenga afinidad con el reino de las tinieblas. Declaro que Cristo es mi Salvador, mi Señor. Declaro que los poderes del diablo fueron derrotados en la cruz del Calvario y que Satanás no tiene ningún poder para acusarme, ni para hacer estragos en mi vida, ni para hacer daño en mí o en la gente que yo amo, o en mi casa, en mi vida, mi ministerio, mi hogar, mi cuerpo, mi mente, mi espíritu. Y declaro la luz poderosa de Dios invadiendo todos los recintos de mi ser. Mis ataduras las pongo a los pies de Cristo y me desasocio con todo lo que no sea del reino de Dios, todo lo que sea contrario a la palabra del Señor, y abrazo la vida de Dios en mí. Renuncio a toda práctica demoníaca, toda relación con el ocultismo, con la brujería, con cualquier cosa que la palabra del Señor rechaza. Yo la rechazo también y renuncio a ella en el nombre de Jesús, y abrazo el reino de Dios, el shalom de Dios, el nombre de Jesús, la gracia de Cristo, su poderoso sacrificio, su resurrección. Esas son mis banderas que uso para mi vida. Gracias, Señor. Y Padre, como iglesia, como congregación, también ponemos la congregación León de Judá, este ministerio, Padre, sus planta física, Señor, sus misiones, su visión, su obra aquí en la ciudad, bajo el gobierno de Jesús, y establecemos tu cobertura, Padre, sobre esta iglesia. Declaramos que el Señor es nuestra fundación, no el hombre, no nuestras buenas intenciones, no nuestra justicia, porque no tenemos ninguna, sino la justicia de Cristo Jesús. Eso nos cubre, la sangre del Señor, la cruz de Cristo, su poder que ha derrotado a Satanás y que ha deshecho las obras del diablo. Abrazamos esto para León de Judá, Señor, y queremos ser una fortaleza del reino de Dios aquí en la ciudad de Boston, Padre. Un destacamento del ejército de Dios aquí en esta ciudad y en esta nación, Padre. Te pedimos perdón por las veces que, sí, Señor, te ofendemos y muy deliberadamente abrimos puertas, Señor, al enemigo, y pedimos que nos perdones, nos sanes, nos limpies, nos fortalezcas en esas áreas débiles de nuestra vida. Y declaramos este lugar cubierto ahora con el poder de Cristo. Gracias, Señor, gracias, te adoramos, te bendecimos. Gracias, Señor, aleluya. Denle un gran aplauso al Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor.